segundito. Bueno, no, aquí me la juego. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta, la última de las charlas en la semana de ingenierías, cómo usar la web para crear apps multiplataforma. Recordarles que el objetivo de estas actividades es ampliar el conocimiento de su carrera y ofrecerles espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje, ampliando su conocimiento sobre el quehacer profesional. El día de hoy correspondió a las actividades de ingeniería en sistemas de computación. Queremos agradecer a la rectora, a la señora Emilia Gacel, al decano de ingenierías, al ingeniero Luis Diego Bolaños y a la dirección de carrera que nos acompaña en esta tarde, al ingeniero Wilbert Molina y a la ingeniera Katia Brenes, por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales. En un ratito enlace en el cual van a poder ver la agenda de actividades. Si bien ya esta es la última de las charlas, en ese mismo enlace vamos a estar cargando ya el día de mañana las charlas de cada una de las del día de hoy. Por si no pudieron participar de alguna y quieren repasarlas, lo pueden hacer. Cedo la palabra al director de carrera, al ingeniero Wilbert Molina Pérez, para que dé unas breves palabras. Bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Una cordial bienvenida a esta actividad y muy emocionados por estar llegando con la última charla de esta semana de ingenierías. Hemos tenido varias charlas y muy llenas de público. En esta ocasión nos toca una charla de cierre de desarrollo de aplicaciones web progresivas. Estoy seguro que les va a complementar y ampliar su formación. Sin más, y simplemente agradecerle a Adriana Jara su disposición. Pues adelante y que disfruten de la charla, muchachos. Gracias. Para iniciar, me permito presentarles a la facilitadora, la ingeniera Adriana Jara Salazar. Ella es oriunda en Candelaria de Naranjo, es graduada con honores de bachiller en Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 15 años de experiencia como ingeniera en desarrollo de software. Tiene 8 años de ser ingeniera en Google. En este momento su enfoque son las tecnologías web modernas como Progressive Web Apps y el proyecto FUGU, así como la creación de herramientas para facilitar los procesos de desarrollo, como por ejemplo la herramienta Workbox. Le damos la más cordial bienvenida a la ingeniera para que pueda iniciar con su presentación. Las dudas o consultas las pueden ir colocando en el chat y con muchísimo gusto al finalizar las vamos a leer todas. Adelante. Ay, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Me siento rarísima que no los puedo ver, que no puedo ver a los estudiantes y que no me pueden ver a mí. Pero voy a hacer lo que pueda para mantenerlos entretenidos y que aprendan de esto que les vengo a hablar, que es sobre todo las aplicaciones web progresivas y cómo podemos aprovecharlas y aprovechar la web para crear aplicaciones multiplataforma que les sirvan a los usuarios básicamente donde ellos estén y lo que ellos estén usando. Entonces, para dar un poquito de contexto de por qué las aplicaciones web progresivas son tan importantes y por qué Google y mi equipo en particular trabaja en ellas, vamos a andar por un poquito de historia. Y aquí les tengo a Matilde. Matilde es la primera computadora que llegó a Costa Rica y vive en el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica. Y ustedes son demasiado jóvenes y no sé si todavía enseñan estas cosas en la universidad, pues la única manera de hablar con Matilde era con tarjetas perforadas y ese era el lenguaje de programación y pues no había más que hacer.
Luego seguimos en el recuento de la historia y está la época de cuando los que estábamos en esa época le poníamos pijama a las computadoras, y ya para esta época pues habían varios sistemas operativos y se empieza a trabajar con el concepto de aplicaciones, y no todas las aplicaciones funcionaban en todos los sistemas operativos, y de hecho cuando aparece Java es toda una revolución, digamos así, porque Java tiene una máquina virtual que corre las aplicaciones, y la máquina virtual se encarga de interactuar con el sistema operativo. Entonces los desarrolladores simple y sencillamente, entre comillas, desarrollaban una sola aplicación en Java, y la máquina virtual de Java se encargaba de que funcionaran en diferentes sistemas operativos. Lo que pasa es que, saltando el resto de la historia, en estos días un solo usuario puede tener una cantidad de dispositivos que a veces a otros usuarios nos cuesta imaginarnos, y tienen esta capacidad de empezar una tarea en un dispositivo y seguir mientras van en el bus, y tenemos computadoras en el bolsillo. La gran mayoría de gente tiene smartphones, y hay mucha gente que ni siquiera ha tenido acceso a laptops o computadoras, sino que su interacción con Internet y con la computación en general es su teléfono. Además de que hay una gran variedad de capacidades y pues de valor y de lo que puede hacer y qué tan rápido es un dispositivo alrededor de todo el mundo. Y más o menos así simplificado el panorama que tenemos, y tenemos dispositivos que son Android, tenemos dispositivos que son iOS, tenemos dispositivos en Windows, en macOS. Yo puse Chromebooks, yo sé que no son muy usados en Costa Rica, pero son un sistema operativo precisamente basado en Chrome en sí. Entonces es un dispositivo con un sistema operativo basado en la web y para aplicaciones web. Así fue como se pensó. Tiene 10 años de existir, y siempre tenemos Linux también como una opción. Y entonces, para darle una experiencia, también nos hemos acostumbrado a interactuar con las computadoras a través de aplicaciones. Instalamos aplicaciones, y eso es lo que usamos mucho para hacer nuestras tareas, editar archivos, comprar cosas, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para cada una de estas plataformas, muchas veces los desarrolladores o las empresas tienden a hacer una aplicación por plataforma para que funcionen y usen las capacidades que tiene cada plataforma en específico. Pero eso eventualmente deja a los desarrolladores así, porque es demasiado el trabajo que tienen que hacer y son demasiadas las variables, y simple y sencillamente es demasiado el conocimiento que hay que manejar. Y para las empresas, tener equipos que se encarguen de cada plataforma en específico los deja así. Es muy caro y muy costoso en general, y además hay muchísimas empresas que no tienen el tamaño para dedicar un equipo para cada una de estas plataformas. Entonces llega la web al rescate, y yo en específico les vengo a hablar de las aplicaciones web progresivas. El acrónimo es PWAs, por Progressive Web Apps en inglés. Yo, como hablo español, a veces les digo PWAS, pero no lo repitan o aclaren qué es eso. Y bueno, entonces, ¿qué es una aplicación web progresiva? Una aplicación web progresiva es un app, y ustedes dirán, porque ya dijimos que era un app. Y es un app que se distribuye y se construye con tecnología web.
Entonces otra vez me dicen, da, porque está en el nombre, que son aplicaciones web. De lo progresivo podemos hablar después si nos da tiempo, porque en realidad no es relevante, pero se hace la distinción de que es un POA, porque son características que tradicionalmente la web no tenía. Eran capacidades que se asociaban solo con aplicaciones específicas para cada plataforma. Y entonces, ¿cuáles son estas características que los diferentes navegadores han estado desarrollando para que las aplicaciones web progresivas sean una realidad y sean una opción para los desarrolladores? Número uno, las POAs tienen que ser instalables. Tienen que poder agregarse al home screen de los dispositivos y interactúan con los sistemas operativos como cualquier otro app. Eso quiere decir que los encontramos en los launchers o cuando los sistemas operativos tienen buscar aplicaciones. Ahí aparecen las aplicaciones web progresivas. Un poquito de cómo funciona la instalación de las PWAs tiene que ver con los browsers. Y Chrome y los navegadores que están basados en Chromium tienen botones que si el desarrollador habilitó su aplicación web para hacer una PWA, uno simple y sencillamente los usa, hace clic en ese botón y la aplicación es instalada como las aplicaciones específicas para esa plataforma. Ahorita funcionan en Android, funcionan para agregarlas en el home screen en iOS y funcionan en plataformas de escritorio como Windows, macOS y Linux. ¿Qué tiene que ser el desarrollador para hacer que su aplicación web sea una aplicación web progresiva? Los componentes básicos son, primero, tiene que crear un archivo que se llama manifest. El manifest es un archivo en formato JSON y lo que contiene el manifest es toda la información de cómo se va a ver el PWA cuando se despliega. Entonces, tiene información como cuál es el nombre de la aplicación, cuáles son los iconos, qué iconos usar dependiendo del dispositivo en el que se está usando el PWA, cómo empieza, dónde empieza, cuál es el URL para iniciar el app y de qué forma se despliega. Porque las PWAs no se despliegan como en el browser, sino que son como una aplicación independiente y tienen su propia pantalla y de esta forma es que los usuarios interactúan con el app. El segundo componente se llama Service Worker y se trata de un archivo de JavaScript. Y la idea del Service Worker es que es un componente que vive entre la aplicación web y la red para responder a los requests que hagan los usuarios. Entonces, cuando un usuario hace un request de algún recurso, el Service Worker lo intercepta y decide, dependiendo de lo que el desarrollador haya decidido, puede ir a la red a traer ese recurso o puede que lo tenga ya a mano porque lo guardó anteriormente en un caché o puede que el desarrollador haya creado una respuesta en específico para ese URL que el usuario está pidiendo en ese momento. Y básicamente con tener el manifest y el Service Worker ya se puede convertir una aplicación o se puede crear una aplicación en una PWA. Ya eso las hace instalables. Pero en general queremos que las aplicaciones web progresivas tengan otras características. Queremos que además sean confiables, que se comporten como esperamos que una aplicación
que instalamos en nuestros dispositivos se comporte. Entonces, que carguen instantáneamente, no queremos pantallas en blanco, ni spinners, ni este tipo de cosas. Y además queremos que las aplicaciones web progresivas tengan alguna experiencia, aunque el usuario no tenga conexión. Que no nos enseñen el tradicional dinosaurio de Chrome cuando no se pueden conectar a la red. Y esta experiencia se puede crear usando esas tecnologías como los cachés, el Cache API y el Service Worker. Esos son lo que nos permiten crear las experiencias que les queremos dar a los usuarios. Porque para cargar instantáneamente tenemos que tener guardados los recursos que se usan para lanzar la aplicación en los cachés, en los dispositivos previo a que el usuario lance la aplicación. Lo mismo para una experiencia sin conexión, porque cuando decimos que queremos una experiencia, aunque el usuario no tenga conexión, esa experiencia puede ser solamente una página básica que dice, hey, en este momento no tienes conexión, volvé cuando tenés conexión y ya eso se considera una experiencia sin conexión, porque muchas apps que son específicas de la plataforma hacen eso. Pero también muchas otras aplicaciones han tomado ventaja de cuando los usuarios no están en línea, como por ejemplo Netflix, que uno puede bajar videos enteros, películas enteras y después verlas aunque uno no tenga conexión. Y esto también es una opción con la web a través del Service Worker. Uno guarda los recursos localmente en el dispositivo y el Service Worker es el que se encarga de servirlos. Otra característica que queremos de las aplicaciones en general es que sean rápidas, que tengan unas respuestas apropiadas a las interacciones. No queremos que le demos clic a un botón y el app se quede ahí, digamos, patinando, sino que queremos que nos dé las respuestas a un tiempo apropiado. La industria de la tecnología en general ha descubierto que los usuarios no tienen mucha paciencia. Entonces, queremos darle esta experiencia fluida a nuestros usuarios. Y para esto, de nuevo, tenemos técnicas para implementar estas interacciones rápidas y guardar lo que los usuarios usan para poder responder rápidamente. De nuevo, usando los cachés, guardando recursos localmente y haciendo cargas progresivas, que eso quiere decir que cargamos lo que el usuario está viendo inmediatamente y mientras el usuario hace tal vez una cosa, podemos ir guardando otros recursos, pidiéndoselos a la red para que cuando el usuario los necesita ya los tengamos guardados preventivamente, digamos. La última característica de las aplicaciones web progresivas, pues es que sean capaces, que tengan estas capacidades que antes se las reservábamos a las aplicaciones de las distintas plataformas. Claramente queremos darle un servicio al usuario que sea lo que ellos quieren. No podemos tener un editor de fotos que haya que subir cada foto y el usuario tenga que ver ahí la pantallita de subiendo o cargando, o que tenga que guardar cada vez que hace una modificación al archivo, sino que queremos hacer estas modificaciones en vivo en el web. O, por ejemplo, ahora todos estamos usando, bueno, no todos estamos usando, mentira, pero ahorita yo estoy hablando desde un navegador y los navegadores estos días han hecho cosas como podemos hacer streaming de video inmediato para las videollamadas y este tipo de cosas. Entonces, queremos que las aplicaciones web progresivas tengan estas capacidades que tradicionalmente estaban reservadas para las aplicaciones nativas. Aquí solo voy a hacer un
pequeño paréntesis para hablarles de esta herramienta en la que yo trabajo, que se llama Workbox. Lo que pasa con Workbox, bueno, en realidad lo que pasa es con los Service Workers. Los Service Workers son una tecnología sumamente poderosa porque, como les explicaba yo, viven en el medio de la aplicación y la conexión a la red. Y nos ayudan a cargar recursos cuando los necesitamos, nos ayudan a guardar recursos para que se puedan acceder más rápidamente. Nos ayudan con cosas como notificaciones desde las aplicaciones. En fin, nos ayudan también para poder usar la aplicación en el background. Entonces, el usuario no tiene que estar siempre viendo la página web, pero tiene funcionalidades que el app hace solitas, como muchas aplicaciones que nosotros instalamos en los teléfonos. Lo que pasa es que en general hacer un service worker también puede causar problemas. Puede que usemos los caches demasiado agresivamente y hagamos mal uso de el espacio que tienen los dispositivos de los usuarios, o puede que les sirvamos a los usuarios contenido que está desactualizado. Entonces, para ayudar a los desarrolladores que no cometan esos errores, o que sea más difícil cometer esos errores, fue que en Google creamos Workbox, y es una aplicación open source, y entonces cualquier persona puede venir y colaborar, y en realidad es un grupo de bibliotecas o librerías que uno puede agregar a su PUA para manejar los service workers. Entonces, Workbox puede generar desde cero un service worker, y uno le puede mandar a decir qué archivos quiere tener en el cache antes de lanzar la aplicación la primera vez, o cómo manejar distintas rutas. Por ejemplo, si uno quiere tener en el cache algunas imágenes, cuánto tiempo estamos dispuestos a tener ciertas imágenes guardadas en el cache, cuánto tiempo queremos que se actualicen y este tipo de cosas. Igual con otros recursos como JavaScript y HTML. Entonces, como yo sé que van a ir a ver cómo hacen sus aplicaciones en Progressive Web Apps, cuando hagan el Service Worker, les recomiendo usar Workbox. Es como una capa por encima que abstrae muchos de los problemas que podemos tener con los Service Workers. No que sean problemáticos, pero Workbox ayuda. Ok, volviendo a la última característica de las Progressive Web Apps, y es que sean capaces. Y como les digo, es muy importante porque estábamos acostumbrados a que el web solo servía para ir y leer contenido. Y muchas veces nos encontrábamos sitios web que nos mandaban a bajar. Todavía existen sitios web que nos mandan a bajar el app, y el sitio web es solo como un sitio como de anuncios de la compañía o este tipo de cosas. Pero desde hace varios años que se están creando las aplicaciones web progresivas, hay este grupo de desarrolladores en varias compañías bastante grandes que han estado trabajando en darle a la web estas capacidades, precisamente para que los desarrolladores puedan, con una sola aplicación, servirle a los usuarios en múltiples plataformas. Y así es como nació el proyecto Fugu. Fugu es una forma de decirle a los peces globo, entonces por eso el dibujito, y esa es la mascota del proyecto, pero no significa nada. No es un acrónimo ni nada así, pero la misión del proyecto Fugu es crear capacidades para el web, sobre todo hacerlos que sean resilientes, y entonces la idea es que estos APIs que ellos están
creando sean estándares del web para que sean protegidos y para que los distintos navegadores los implementen. Y de nuevo, el proyecto Fugu nació como una iniciativa en Google, pero últimamente, bueno, desde hace varios años para acá se le ha unido Microsoft, se le ha unido Intel, y entonces se están haciendo estos cambios en el web con todas estas empresas grandes e importantes. Algunos de los APIs y cambios que se le han dado al web, aquí tengo algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, es el Web Share Target y API, que eso lo que quiere decir es que desde una aplicación web se pueda compartir, por ejemplo, una foto como compartimos en WhatsApp o como compartimos en cualquier otra app, a otras aplicaciones que estén instaladas en el mismo dispositivo. Y a la vez que las aplicaciones web también puedan recibir esos archivos que estamos compartiendo entre aplicaciones. Push notifications, entonces las aplicaciones web pueden, al igual que las otras aplicaciones, enviar notificaciones a los usuarios por si los usuarios tienen que volver recordatorios o como los desarrolladores usan esas aplicaciones para que el usuario se involucre con la aplicación. Ahora las aplicaciones web progresivas pueden recibir estas notificaciones aunque no estén activas en el dispositivo en ese momento. También hay un API para que tiene acceso a los contactos, también para poder enviar mensajes, para poder compartir cosas. También hay un API que se llama Background Sync y también permite que los usuarios hagan tareas sin tener que estar en la página. Antes teníamos que subir un archivo, si vamos a subir un archivo a una página web, teníamos que estar ahí esperando porque si cerrábamos el navegador se iba lo que estábamos subiendo, o si estábamos enviando algunos datos, llenando un formulario, etcétera, etcétera, etcétera. El navegador, si lo cerrábamos, la aplicación web se moría y ya no podía seguir. Ahora con Background Sync, esto permite hacer que los desarrolladores implementen tareas que van a correr en el background mientras nosotros hacemos otra cosa, ver Twitter o lo que sea. También las aplicaciones web progresivas tienen la capacidad de tener app shortcuts. Esto es como cuando uno hace long click en el móvil y ahí aparece como las acciones más comunes. Entonces, qué sé yo, crear documento, crear tweet o compartir o este tipo de acciones que son comunes. Se pueden hacer con una PWA, así como con otras aplicaciones. Y uno de mis APIs favoritos es el File System Access, que básicamente ya no, una aplicación web ya no tiene que enseñar el diálogo de subir un archivo y subir el archivo, o cada modificación que se le haga al archivo, si uno está haciendo una nota o está escribiendo código, lo que sea, no tiene que bajar esa modificación a la computadora, sino que el web app actúa como cualquier otro app instalado, y entonces esto permite tener editores de código, editores de texto, editores de fotos, editores de video, porque tenemos acceso a guardar las cosas y a abrir las cosas directamente del sistema operativo. Otras aplicaciones, otros APIs que en este momento están en vivo en Chromium, por lo menos, Web Serial API, que eso nos permite interactuar con dispositivos que se comuniquen con las computadoras a través de Web Serial. Run on Logging, eso es que las aplicaciones empiecen automáticamente cuando el usuario inicia una nueva sesión en la computadora. Clipboard Support, podemos hacer copy-paste de cualquier aplicación a cualquier aplicación que esté instalada en el dispositivo.
Pan and Tilt Support for the Camera. Eso es interactuar con una cámara directamente, y eso es importante pues para todas las aplicaciones que tienen que ver con manejo de media, grabaciones remotas, todo ese tipo de cosas. El Badging API sirve para, son las notificaciones que ponen como un circulito rojo o algún tipo de notificación que diga que el app tiene algo que decir. Eso se puede hacer también desde la web. Hay mucho trabajo que todavía está en desarrollo en el proyecto Fugu, y es muy difícil porque el web se usa en todo el mundo y sabemos que la infraestructura es distinto, los usos son distintos en distintas partes del mundo, y de verdad este grupo quiere hacer lo mejor para los usuarios, lo mejor para los desarrolladores, pero algunas de las cosas que estamos trabajando para que estén disponibles es por ejemplo, el URL Protocol Handler, que es para que las PWAs puedan abrir archivos que se registren como que manejan un tipo de archivo y se puedan abrir automáticamente. Tagged Application Mode. Ahorita las PWAs son una única pantalla, pero como funcionan en dispositivos de escritorio, pues algunas veces, por ejemplo, si queremos estar editando documentos, a veces queremos tener varios documentos abiertos y eso no era posible, pero se está trabajando en eso, o que se puedan poner las aplicaciones distribuidas en diferentes pantallas para la gente que usa diferentes monitores y este tipo de cosas. Y aquí les tengo esa dirección que es el fugu-tracker.web.app, y ahí es donde se lleva el desarrollo de estas capacidades que están haciendo Google, Microsoft y otros, y los desarrolladores pueden enviar su retroalimentación, pueden usar estos APIs antes de que sean oficiales, y pueden hacerle ver a los ingenieros que están implementando estos estándares que necesitan de estas capacidades para que su aplicación la puedan usar en todo el mundo. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con personas de Brasil que han tenido problemas con el Web Serial API porque la empresa necesita trabajar con unas impresoras particulares para cuando hacen envíos. Entonces, si en algún momento están trabajando en una aplicación web o saben de algún desarrollador que esté trabajando en una aplicación web y necesitan alguna capacidad que la web en este momento no tiene, a través de esa aplicación se pueden comunicar con la gente que básicamente hace Chrome y hace estas capacidades pasen. No de prueba o qué sé yo qué, pero igual puede que suene a que yo estoy hablando de cosas aspiracionales que me digan, no, es que el web todavía no sirve, o las Progressive Web Apps no tienen la misma calidad que las aplicaciones específicas de plataforma o ese tipo de cosas. Pero no es una historia que yo me esté inventando, y más o menos de prueba es esta lista de empresas que han apostado por aplicaciones web progresivas para alcanzar a sus usuarios y darles una experiencia multiplataforma. Y como ven, son nombres bastante grandes: Spotify, Twitter, Airbnb, Pinterest, Outlook. Microsoft ha hecho una inversión muy grande en Progressive Web Apps y en que se puedan instalar desde diversas tiendas de aplicaciones y ese tipo de cosas. Facebook tiene un Progressive Web App
para Windows precisamente, y están desarrollando una para juegos. Clipchamp, esa no es muy conocida, pero es un full editor de videos en el web, y entonces a mí me parece fascinante por las capacidades que tiene, y que eso antes no se podía ni siquiera imaginar en el web. Chat y Meet son aplicaciones de Google que son para las empresas, y una para hacer videoconferencias y la otra es más o menos como Slack. También Maps tiene una versión que es una PWA, Google Search es una PWA, y yo no sé si han visto cuando a veces si uno no tiene una muy buena conexión y trata de hacer un search, Google le dice, en este momento no tiene conexión, pero le envía una notificación cuando uno tiene conexión. Eso está haciendo uso de los service workers y del background sync. Tinder, Starbucks, y Starbucks hizo integraciones interesantes con QR codes y vio un incremento en la gente que instala su aplicación, y además notó que la gente pidiendo desde dispositivos de escritorio pedía café casi tan frecuentemente como las personas en móviles, que ellos se imaginaban que era como la gente que iba pasando por ahí y pedía el café o lo que fuera, y no, la gente pide café desde dispositivos de escritorios, y muestra la importancia de tener experiencias que sean en diferentes plataformas. Rakuten es un ejemplo de e-commerce. Las PWAs también se han usado mucho para vender productos, y también han tenido mucho éxito porque, de nuevo, no tienen que implementar el sitio web o empaquetar el sitio web para distintas plataformas, sino que una sola aplicación la usan en distintos lugares. Telegram y SoundCloud también tienen PWAs. Y de nuevo, esto era como la idea de la charla, incentivarlos a usar el web. Yo siento que es de verdad el web al rescate, porque muchas veces puede ser agobiante querer servir a los usuarios en todas sus plataformas donde estén, darles capacidades de que se puedan cambiar de un dispositivo a otro, o que puedan usar el dispositivo que tienen y darles una buena experiencia. Y pues a veces hasta queremos empezar un negocio o alguna aplicación para nuestros amigos y nuestra familia, y nos quedamos ahí encrochados en, pero ¿qué la hago? ¿La hago para Android? ¿La hago para iOS? Y la gente usa esto, la gente usa lo otro, o la gente no usa esto. Y al final, esta capacidad que se está construyendo en este momento para el web, con un solo repositorio de código, nos da esta gran capacidad de experimentar y hacer creaciones y ver qué pasa sin tener esa inversión desde el principio en plataformas específicas. Y eso es, voy a quitar la presentación, ese es mi Twitter handle por si quieren hablar conmigo después, pero voy a quitar la presentación para que me vean. Excelente, muchísimas gracias. La Universidad Fidelitas agradece la participación de la ingeniera Adriana Jara en la Semana de Ingenierías. Vamos a habilitar el espacio para preguntas o comentarios. Pueden colocarlos en el chat, o bien pueden levantar la mano y habilitar sus micrófonos también para poder escucharlos. Vamos a dar un minutito a ver si hay algún comentario o pregunta por parte de todos los que nos acompañan. Por cierto, a veces cuando doy charlas, la gente quiere saber cosas de Google y de cómo es trabajar en Google, o de cómo aplicar para Google, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden hacer preguntas de básicamente lo que quieran. Excelente, tenemos por acá a, vamos a ver, Edis. Vamos a ver.
Manrique Miranda Edis Alejandro, adelante, puedes habilitar tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, yo tenía una consultica. Es que yo estaba leyendo justo ahorita, digamos, me pareció muy interesante el tema de pedo. Yo ya lo medio conocía, pero no lo había puesto con mucho énfasis. Había leído que Twitter, al ser una PWA, no tiene. La pregunta es un poquito, es como muy legal, entonces si no la sabe todo bien, pero dice que Twitter no tiene que pagar el 30% que le cobran en Play Store y tampoco digamos, la comisión que tiene o sea, que todas las apps pagan en la Store de Apple. Entonces, más o menos, ¿por qué sería? O sea, una PWA se sobreentiende que no es una app nativa, pero en esos casos, entonces, más o menos, cómo es esa parte de publicar la app, la PWA, en una Store de esas, para móviles? Eso es. Sí, y aquí hay un par de cosas. Em, las aplicaciones, las PWAs, son aplicaciones web. Eso quiere decir que se pueden compartir con un link. Entonces, si uno va a móvil.twitter.com, ahí uno cae en la PWA. Entonces, no tiene que ir a buscarla en ningún App Store. Y lo que pasa es que el web tiene los browsers, en Chromium, Firefox lo tienen completamente implementado, que dependiendo de algunas heurísticas de uso, si vas frecuentemente al PWA de Twitter, el browser te va a enseñar un diálogo que dice, quiere instalar este sitio como un app. Y entonces el usuario puede nada más darle sí y ya el PWA le aparece en el teléfono o le aparece, sirve también para escritorios. Twitter lo tiene habilitado para los dos dispositivos. Entonces, en realidad el usuario no necesita ir a un App Store para encontrar el PWA. Lo que pasa es que los App Stores se venden como que son un punto de descubrimiento para aplicaciones. Entonces ellos dicen que es bueno para los desarrolladores porque los usuarios van a los App Stores a buscar estas apps. Y de eso yo no tengo prueba de si es cierto o no. Lo que pasa es que entonces Google, Microsoft han habilitado una forma de empaquetar las PWAs para que estén también disponibles en el Play Store si el desarrollador quiere. Entonces hay una cosa que se llama Trusted Web Activity, que así es como se empaquetan las PWAs para que estén disponibles en el Play Store. Y lo que pasa es que hay diferentes herramientas que te empaquetan y te hacen lo que tienes que hacer para estar disponible en Android. Y al final te dan ese paquete que es un archivo de Android y el desarrollador de nuevo está encargado de pasar por todo el proceso de publicación en el Play Store. Ahora, si querés hacer eso, si la publicas en el Play Store, sí tenés que acogerte a las políticas de Play. Eso quiere decir que Play sí te va a cobrar el 30% o lo que está cobrando de comisión. Creo que ahora es 15% hasta el primer millón de ganancias. El primer millón de dólares. Entonces, sí, no tenés que poner el PWA en un Play Store porque se puede accesar como un URL común y corriente. Si lo querés definitivamente poner en el Play Store, tenés que empaquetarlo, publicarlo en el Play Store, en el de Google o en el de Microsoft. Y por lo menos en el de Google sí te van a cobrar la comisión. Microsoft anunció hace como un mes que ellos iban a permitir que las aplicaciones tengan su propio procesador de pagos. Entonces es un poco complicado, pero no sé si tenés alguna pregunta de follow-up. Así es el panorama. Muchísimas gracias. Me quedó muy claro. Ok, con mucho gusto.
Excelente. Abraham Morales dice por el chat, muy buena la charla, muy clara, muchas gracias. Con mucho gusto, qué dicha. Kendall Salazar pregunta, ¿cuáles beneficios hay ante Flutter que actualmente también soporta apps y web? Flutter, yo no lo he usado mucho, solo como para aplicaciones básicas y de prueba, y esto es es un poquito como de que para gustos hay colores, porque Flutter lo que hace es que sí, tenés un solo repositorio de código que de hecho es Dart, que es un lenguaje web, digamos, y Flutter al final lo que te va a dar son estos paquetes de las diferentes plataformas. Flutter están trabajando en que el output para el web sea un Progressive Web App, pero todavía no está como muy estable. Y eso quiere decir que ahorita la versión web es solo un sitio web. Entonces no tiene estas capacidades como de ser instalable y de estar integrado con el sistema operativo. Y como que siempre con esa base de código, al final la están traduciendo a los otros lenguajes de las otras plataformas. En cambio, en una PWA siempre está corriendo el código original que vos escribiste. Y entonces eso a veces trae un poco menos de problemas para debuguear y encontrar problemas. Pero en general he oído cosas muy buenas de Flutter, mucha gente le gusta mucho, entonces es como de ver con qué asuntos se quiere pelear uno. Excelente. Víctor Steller pregunta, ¿cuál lenguaje se utiliza en esta integración en los POWs, me parece? En los PAWS. En los PWAS. Sí, o PWAs. ¿Cuál lenguaje? Cualquier web app se puede hacer una PWA. Yo normalmente he visto usarlas sobre todo en stacks de JavaScript, de Node, este tipo de configuraciones, pero también he visto PWAs en PHP, Facebook famosamente hace PHP, y cualquier otra cosa que se tenga de backend para las PWAs. En general, lo que uses de frontend y de backend para un sitio web sirve para hacer una PWA. Alineado dentro de esta misma pregunta, Ariel Ramos dice, para iOS, ¿existe alguna restricción en las PWA? Me deja pensando el tema de pagos con Apple Pay y estar en la tienda oficial de ellos. Sí. Sí, donde hay más restricción para las PWAs es en Apple. Y es como, yo podría dar una charla entera de la infraestructura de Apple y por qué es complicado, y va mucho porque el engine de los navegadores en iOS tiene que ser WebKit. Eso quiere decir que Chrome no es el Chrome de verdad, Firefox no es el Firefox de verdad. Entonces es muy complicado competir con Safari o darle a los usuarios pues estas capacidades en las que hemos estado trabajando. Ahorita Apple soporta agregar PWAs, instalarlas en iPhones, donde hace falta bastante
soporte para que Apple esté al mismo nivel con Chromium y en el proyecto Fugu son algunas de estas capacidades como el manejo de archivos, como el API para contactos. Creo que sí tienen implementado el WebShare y Web Target API. Entonces, como que no son tan ergonómicas como en otros dispositivos. Pero digamos, en Mac sí funcionan exactamente igual que en los otros sistemas operativos de escritorio. Si no, Apple no ha sacado una forma de empaquetarlas y poder publicarlas en la tienda oficial, pero de nuevo se pueden instalar desde el URL y si estás instalando un app desde el URL, no tenés que pasar por el sistema de pagos. Puedes tener tu propio procesador de pagos en el web. Que eso es lo que hace Netflix, eso es lo que hace Spotify, etcétera, etcétera. Dice por acá Adrián Román, hola, pregunta, ¿la app de FaceTime que Apple liberó para ser accedida a través de links en Android o web funciona en PWA? No sé si es algo que de casualidad haya visto. No, no la he visto. Si es un web app, se puede hacer como un PWA, pero no tengo idea de cómo es la infraestructura ni la he usado. Perdón. Muy bien, pregunta Joswell Gamboa. Muchas gracias. ¿Y cómo se puede aplicar para Google? Depende, como están en la universidad, pueden aplicar para una pasantía. Las pasantías que están disponibles están en students.google.com y si no, está las posiciones ya de tiempo completo están en careers.google.com. Para una pasantía, normalmente para el verano, la mayoría de pasantías pasan en el verano en los Estados Unidos. Normalmente las aplicaciones están abiertas en noviembre. En estos sitios que les di, ahí uno puede marcar notificaciones y Google le avisa a uno. Ahí les dejé mi contacto en Twitter si eventualmente se animan a aplicar para alguna pasantía o alguna posición de tiempo completo, me pueden contactar y entonces ahí yo ya los puedo llevar un poquito más del proceso. En general, las entrevistas son muy enfocadas en algoritmos y estructuras de datos, especialmente las de las pasantías. Entonces, ahora que están en la U, pues a esos temas es a los que yo les pondría mayor atención versus cosas específicas de lenguajes, como dónde pongo un punto y coma, o cómo hago un if, o cómo hago un for. Normalmente las entrevistas se enfocan más en poder resolver problemas, como que le den a uno un rompecabezas, pero de programación, y que uno tenga las herramientas de los algoritmos, saber cómo usar, cómo recorrer un árbol, cómo recorrer un grafo, que saber los arreglos y qué consecuencias tiene usar este tipo de algoritmos y estructuras en tiempo y en uso de recursos. Así es más o menos como van las entrevistas. Sí. Entonces vayan a careers.google.com y a students.google.com y busquen a ver qué les suena. Excelente. Warner pregunta, con la llegada del, no sé si se dice así, Win 11, ¿habrán Sí. cambios sustanciales en las PWAs a nivel de apps o de SEO?
ese punto. De sistema operativo. Sí, pues yo lo que sé, yo no trabajo para Microsoft, pero trabajo con gente de Microsoft en las PWAs. Yo lo que sé es que Microsoft ha hecho todo lo posible y tienen una herramienta que se llama PWA Builder para que uno le da el URL del PWA al PWA Builder y el Builder le da uno paquetes para publicarlos en el App Store de Google o en el App Store de Microsoft. Y una de las misiones de ellos es que ese proceso sea lo más fácil que pueden. Y además, con Windows 11 quieren abrir Windows en general para que también se puedan instalar aplicaciones para Android. Y Microsoft ha estado trabajando muchísimo en este tipo de capacidades con el proyecto Fugu y en general para que las aplicaciones web se integren con Windows, pues básicamente como, digamos, decimos ciudadanos de primer mundo, como que las aplicaciones de Windows son aplicaciones web y son PWAs. Muy bien, Oscar Campos dice, ¿nos podrías compartir el salario aproximado de un programador PWA? Pues no, porque no sé, no es PWAs en general sería el salario de un desarrollador web. Es como una capacidad extra que tenga un desarrollador web de saber crear un manifest, un service worker y saber de estas capacidades, pero en general no hay una división ahí como una especialidad de programador de PWAs. Es un desarrollador web. Excelente. Y por último, para cerrar, Jonathan dice, ¿cómo se le puede contactar nuevamente para un poquito de asesoría con la aplicación del trabajo? Sí, mi usuario en Twitter es Tropicadri, entonces ahí me pueden mandar un DM. Excelente. Bueno, agradecerle nuevamente a la facilitadora por acompañarnos y compartirnos de su experiencia. Esperamos haya sido de provecho para todos ustedes. De esta forma, finalizamos la última de las charlas en la semana de ingenierías, lo que corresponde a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación. Recordarles que todas las charlas las vamos a cargar a partir del día de mañana en el landing que les compartí en el chat. Ahí van a poder repasarlas y tal vez no pudieron participar de alguna de estas. Agradecerles a todos por su asistencia y pues que pasen buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao. Gracias.